¿Todos ustedes conocen el bumper de despedida de Adult Swim El amanecer es tu enemigo? Hay una razón por la que ya no lo muestran. El último día que se usó el bump como cierre, en lugar de un tiempo de ejecución normal de 9 segundos estimados, se ejecutó durante un período prolongado hasta que los servicios automatizados fueron superados por la operación manual. Todos conocemos el sonido que sacudió nuestra infancia o adolescencia. El metal resonando, los estruendos, el sonido del metal raspando contra el metal. Siéntete libre de buscarlo si estás un poco oxidado. Ahora, cuando se corta el audio, no suena completo, no está terminado, no ha acabado. Los productores de Adult Swim, Cartoon Network cortaron deliberadamente el resto del sonido, y por una buena razón. El resto que siguió fue la razón exacta por la que nunca volverás a ver este bumper al aire. Una vez más, supuestamente solo se ejecuta durante unos 9 segundos, y esta es una transcripción aproximada del audio habitual. Metal resonante, seguido de un estruendo, seguido de metal raspando y otro estruendo. Final del bumper. Entonces, ¿qué podrías juntar con eso? Nada te suena familiar, ¿verdad? Exactamente. Esta parte que usaron se utiliza de manera efectiva para asustar a los niños que todavía han sintonizado Adult Swim. Incluso les pone la piel de gallina a los adultos porque es muy bueno. Es un rival cercano con los tintineos de martillo en la tarjeta de producción de William Street como combustible de pesadilla. Volviendo al tema, normalmente un empleado de Cartoon Network entraba en la sala de control dejada por un miembro del equipo de Adult Swim y se hacía cargo durante un día. Sin embargo, no fue exactamente así ese día. El horario habitual del hombre para indicar el inicio de sesión y dicha programación para Cartoon Network, por alguna razón, no inició el horario del día. Nadie sabe si lo hizo a propósito, y si su contrato fue rescindido o no. Este fue el menor de los problemas que tuvo Cartoon Network en ese momento. Lo que siguió a los 9 segundos comunes fue una transmisión extendida de 2 minutos de algunos de los audios más horribles jamás escuchados en la televisión pública. El metal siguió resonando y el raspado continuó. Lentamente, un sollozo incontrolable se hizo más claro. Ninguna persona lloraba, pero una multitud de personas gritaba y gritaba. "The Down is your enemy". A medida que el metal raspaba, los gritos se hicieron más fuertes. Pronto, se podía escuchar el corte de carne, el triturado de huesos, el borboteo de sangre y los estertores guturales de las personas que morían. En todo Estados Unidos, millones de niños y adultos estaban expuestos a lo que sonaba como un asesinato masivo bárbaro. La gente llamaba por todo el país, llorando, gritando o rogando que lo apagaran. Algo mantuvo sus ojos pegados a la pantalla y los mantuvo escuchando la transmisión. La gente asume que finalmente se ingresó a la sala de control y se cerró el bumper, lo que puso fin a una experiencia traumática que, sin duda, nadie podría olvidar. En los últimos momentos, cuando el metal resonante creció hasta alcanzar un volumen insoportable, el canal mostró el sol asomándose guiñándole al espectador, y el canal pasó a barras y tonos. ¿Cómo iba Cartoon Network a encubrir esto? Nadie conoce su táctica exacta hasta el día de hoy. Se han pensado en múltiples teorías, que van desde un cese y desista preventivo hasta posibles artículos de noticias e hipnosis subliminales del espectador durante las siguientes semanas. Si bien no existe oficialmente toda la evidencia pública, los funcionarios de Cartoon Network reconocen un secuestro de la frecuencia del canal ese día, pero no dan más detalles. Todos los booms de la mañana, incluido el amanecer es tu enemigo, fueron reemplazados por los correspondientes del intervalo de tiempo de la 1:30 am. Sin embargo, se dice que en algún lugar escondido en un sitio Onion, accesible solo a través de Tor, hay una grabación del boom que se reprodujo esa mañana. La pregunta más frecuente entre los pocos que recuerdan esto es, ¿cómo Cartoon Network obtuvo el audio en primer lugar? Detrás de este dibujo animado de corte educativo se esconde una historia tenebrosa basada en las terribles experiencias que vivió un niño que asistía a una escuela aparentemente normal, pero que en realidad ocultaba un secreto malévolo personificado en una carismática profesora llamada Risitos. Una escuela primaria en una ciudad de Massachusetts contaba con amplias recomendaciones, pues habían escuchado cómo los estudiantes de dicho centro de estudio contaban con entusiasmo acerca de lo mucho que aprendían en sus excursiones. Estas eran descritas como fantásticas e inclusive fuera de este mundo, algo que parecía mágico. Un día, la clase de alumnos de 12 años de la profesora Risitos recibió a un alumno nuevo llamado Arnoldo.
Los padres de este muchacho habían oído acerca de la excelente reputación de la escuela y de la pedagoga, así que decidieron matricularlo. Arnoldo era un chico temeroso, desconfiado y sobre todo escéptico para algunos temas como la magia. Estas características de su personalidad, lamentablemente, fueron lo que sentenció al niño a vivir una ruina. El mismo día en que Arnoldo se incorporó al salón de clases de la profesora Risitos, hubo una excursión. En su curiosidad, Arnoldo preguntó a sus compañeros acerca de las excursiones y estos describían cosas increíbles que, naturalmente, Arnoldo descartó inmediatamente como posibles. Llegó la hora del paseo y los niños ya estaban en el autobús. La única que faltaba era la profesora Risitos. Arnoldo preguntó por ella, pero los otros niños no supieron qué responder, más solo que las excursiones siempre los hacían dormir a todos y que cuando despertaban ya se encontraban en el destino y junto con la maestra. Dicho esto, repentinamente, todos los alumnos comenzaron a sentir un sueño repentino y durmieron profundamente. Tal como uno de los compañeros de Arnoldo explicó, ya se encontraban en el destino, en esta ocasión, estudiaban el océano y, aparentemente, se hallaban en las profundidades, y junto con los Risitos. Fantásticas cosas ocurrieron. Nadaron junto con los peces, medusas, entre otros animales, y hasta podían respirar bajo el agua. Terminada la aventura, los chicos volvieron a caer en un profundo sueño y al abrir los ojos, ya estaban de regreso en la escuela. Arnoldo quedó fascinado con la experiencia, pero no podía apartar de su mente una preocupación. ¿Qué hizo que se durmiera 2 veces durante la excursión? Al día siguiente, Arnoldo se dio con la sorpresa de que la clase de la profesora Risitos iba a salir de nuevo a una excursión. Esto le pareció sospechoso, pero no demasiado como para no animarse a salir de nuevo con sus nuevos compañeros. No obstante, Arnoldo comentó que hubiera preferido quedarse en su casa, ya que había amanecido con un fuerte resfriado y que se le hacía difícil respirar. Pronto, todos los niños estaban nuevamente en el autobús y cada uno se fue quedando dormido con los ojos entreabiertos excepto Arnoldo. Este se dio cuenta de que había algo denso dentro del vehículo que le irritaba la vista y llegó a la conclusión de que estaban rociando con gas el interior del dichoso autobús mágico. Lo siguiente que vio es que una figura encapuchada subió al autobús y pronto reconoció que se trataba de la Risitos, pues inmediatamente comenzó a decir unas palabras para que los niños repitieran de tal forma que no recordaran nada de lo que iba a suceder. Arnoldo siguió el juego, pues sabía que se metería en serios problemas si trataba de huir. La profesora Risitos ordenó luego a los alumnos bajar del autobús, este no se había movido en lo absoluto, y volvieron a las instalaciones de la escuela hasta un pasadizo que daba a un amplio cuarto de proyecciones. Mientras deambulaban por el pasillo, Arnoldo notó una vez más algo denso en el aire, pues su visión se veía afectada otra vez. No obstante, logró observar que sus demás compañeros temblaban frenéticamente. Había un gas que les producía eso y decidió hacer lo mismo porque los estaban vigilando. Una vez dentro del cuarto de proyecciones, compuesto por pantallas en las 4 paredes, comenzó a transmitirse un video. En esta ocasión, el tema de la excursión era el espacio exterior, así que lo que apareció eran imágenes del espacio y de la profesora Risitos vestida como astronauta. El video había sido editado para que se diera la ilusión de que la maestra viajaba por el espacio. Los niños pronto comenzaron a correr por todas partes como si intentaran alcanzar a su educadora. Arnoldo se dio cuenta de que todos estaban alucinando por efecto de los gases que habían respirado. Arnoldo se preguntó con qué propósito están engañando así a estos niños. Para desgracia del chico, la respuesta no tardó en llegar y fue sumamente espeluznante. Las imágenes de las Risitos volando por el espacio se intercalaban con otras pero muy breves de un ídolo demoníaco llamado Hyperos. Junto con las imágenes se oían frases para invocarlo. Durante eso sin para Arnoldo, no quedaban dudas de que esa escuela era realmente un lugar en el que lavaban los cerebros a los niños para rituales satánicos en los que bañaban a los niños con sangre animal y los hacían recitar conjuros diabólicos. Al terminar todo eso, miembros del personal llevaron a los niños a las duchas para limpiarlos, vestirlos nuevamente, no sin antes aprovecharse de ellos, y lavarles el cerebro una vez más para que no recordaran nada de lo que había sucedido. Desde luego, Arnoldo era el único que estaba consciente de toda la brujería detrás de las excursiones. Esa misma noche, cuando Arnoldo regresó a casa, quiso advertirles a sus padres acerca de lo ocurrido, pero vio al psicólogo del colegio conversando con sus padres.
Estos tenían una mirada perdida, el psicólogo los había hipnotizado, y Arnoldo no tuvo más remedio que pasar de largo e ir a su habitación a llorar desconsolado, muerto de miedo y sin más resignación que volver a la escuela los días subsiguientes hasta saber qué hacer. Al día siguiente, Arnoldo ya estaba aliviado de su resfrío y ya en el salón de clases dijo para sí mismo: debí quedarme en casa hoy. Arnoldo ya sabía lo que pasaría después y no podía hacer nada para remediarlo. Cuando terminó la excursión de ese día, el niño decidió que no soportaría más eso y prefirió huir. Arnoldo terminó en una cafetería en medio de una carretera y entró para descansar y comer algo. Un hombre se le aproximó y por curiosidad le preguntó qué le había pasado. Arnoldo le relató su historia y el hombre, quien resultaba ser parte de una productora, se apropió de la historia y produjo un show llamado El Autobús Mágico. El programa se transmitió en todo el país, Estados Unidos, por lo que en la escuela de Arnoldo llegaron a enterarse y temieron que este programa fuera a delatarlos eventualmente. La profesora Risitos emprendió entonces un viaje en busca de Arnoldo y su primer paradero fue la productora en la que se hizo el autobús mágico. En conversación con uno de los ejecutivos del programa, la Risitos dio con el hombre que había propuesto la idea de producir el mencionado dibujo animado y fue a verlo. Ya con el hombre, este le contó que sí conocía a Arnoldo y que el niño vivía con él, porque le parecía que podía darle muchas ideas más para el programa. Satisfecha con la respuesta, pero disgustada con el hombre, Risito sacó un puñal y se lo clavó en el estómago, provocando su muerte. Luego, hurtó sus llaves y documentos y fue a la casa del sujeto. Una vez ahí, encontró a Arnoldo. Has sido un niño muy malo, Arnoldo. Es tiempo de que conozcas al amo y pagues todas tus faltas, dijo la Risitos. Después de esto, se desconoce qué le pasó al niño. Se dice que Arnoldo fue ofrecido como sacrificio durante los rituales satánicos de la escuela y que alimentaron a sus compañeros de clase con su carne. Otros cuentan que Arnoldo fue forzado a convocar más niños a la escuela de Massachusetts con tal de evitar que asesinaran a sus padres. A pesar de estos sucesos, el programa El Autobús Mágico siguió transmitiéndose, si bien la junta directiva creyó en un comienzo que este podría delatarlos. Se cree que permitieron la vigencia del show, debido a que es muy buena publicidad para su escuela, ya que los niños esperan cosas fantásticas de un centro de estudios y el suyo tiene la reputación de poder brindársela. Nada está confirmado con respecto a El Autobús Mágico, pero se ha llegado a pensar que es, efectivamente, una trampa para niños, ya que pocos escucharon rumores del trágico caso de Arnoldo. En todo caso, quienes creen en la veracidad de la historia consideran que el Arnoldo del Autobús Mágico fue creado por el productor asesinado como una advertencia a los padres acerca de las extrañas excursiones que se realizan en el colegio de Massachusetts ocultas en el temor de Arnoldo, quien siempre se lamenta de no haberse quedado en su casa, a fin de no sufrir más en los susodichos viajes. También se cree que, muy aparte de las advertencias del productor del show, las palabras "debí haberme quedado en mi casa hoy" del Arnoldo del Autobús Mágico son un mensaje que representan el grito de auxilio desesperado del verdadero Arnoldo, quien hasta hoy esperaría ser rescatado. La escuela de Massachusetts, por obvias razones, ha dicho que ese niño del autobús mágico es un personaje que personifica el miedo a aprender y que los demás niños están ahí para animarlo a formar parte de la aventura del aprendizaje. Eso se aprecia en la apertura del programa. Desde luego, ahora ya sabemos qué es lo que sabe Arnoldo. Esto es muy duro. Jamás podré sacarme las imágenes perturbadoras de mi cabeza. Parecerá ridículo lo que voy a contar, pero si esto no fuese escrito por mí, tampoco lo creería. Pasó hace aproximadamente 4 años, actualmente tengo 17. Yo era un fanático de Garfield. De pequeño me veía todos sus episodios, tenía desde una taza con la imagen de él hasta remeras. Yo tenía un amigo que conocía a un conocido quien formaba parte del staff de Cartoon Network y le pregunté si había alguna posibilidad de que le pasara todos los episodios de Garfield, pero me dijo que era muy difícil porque la gerencia del canal era muy estricta y no distribuiría ningún vídeo a persona ajena fuera del canal, solo para ser transmitidos vía televisión. Entonces yo me desilusioné y le dije que si pagándoles iba a ser posible, y me respondió que iba a preguntar a ver qué le decían los de Cartoon Network. Habían pasado aproximadamente 2 semanas, y pregunté si había alguna novedad, y me dijo que sí, pero únicamente ofreciéndoles una suma importante de dinero. Lo que pedían era algo desorbitado. Pedían aproximadamente $8,000 por todos los episodios.
Pero yo quería tanto tener todos los episodios que entre toda mi familia me ayudaron para eso. Pasaron 6 o 7 meses, ya teníamos esa suma de dinero que tanto a mi familia les costó. Sí, seguro muchos dirán, ¿cómo es posible que toda tu familia llegue a pagarte esa gran cantidad de dinero? Mi fanatismo era tan grande que hasta quería tener los episodios oficiales de la caricatura. En eso mi amigo me dijo que hay que hacer una transferencia bancaria para enviar el dinero a Estados Unidos, entonces mis padres lo enviaron. Después de todo esto, el paquete al pasar cerca de 3 semanas por fin llegó a la sucursal de correo de mi zona. La fui a retirar con mis padres feliz. Estaba muy emocionado. Al llegar a mi casa, abrí el paquete, era una caja de cartón de tamaño mediano. Le quité las fajas de seguridad hasta que abrí la caja, en ella habían varias cintas VHS, habían aproximadamente 15. En todas decían Garfield and Friends EP, un top 3. Que suponía que significaba que en cada casete hay 3 episodios, entre ellos, La Granja de Orson. Pero uno me llamó sorpresivamente la atención porque no tenía ni etiqueta ni nada. No le di mucha atención porque supuse que se les olvidó poner la etiqueta. Bueno, entonces me puse a ver los episodios empezando por el primero, pasaron los días y me iba por el 5, pero quise ver el que no tenía etiqueta. Así que lo puse porque la curiosidad me carcomía. Le di a play. Algo raro pasaba, solo se veían imágenes de Garfield, no eran animadas, hasta que una era animada en la que era un lobo que solo caminaba, después de esto había otra animación en la que se lo veía hablando con John Bonachon, su dueño. Aclaro que la calidad de esta cinta era media pobre y el audio se oía muy bajo. Yo supuse que son episodios de ensayo que sin querer lo enviaron. Más contento todavía me sentí, porque tenía en mis manos una cinta de ensayo oficial que vino de Cartoon Network. Y después vino una animación más en la que Garfield tira a Odie de la mesa al suelo. Algo típico, salvo que los ojos de Garfield no eran los mismos. No le daba importancia. A continuación aparecen las barras esas de colores de las típicas cintas de vídeo, seguidamente aparece una pantalla azul y finalmente aparece el intro. Acá la calidad es mejor, no se ve muy nítido, pero mejor que antes se ve. Aunque el sonido se escuchaba algo distorsionado, lo más llamativo, era que era el mismo Garfield con los ojos de los que vi en las anteriores animaciones de prueba. Al terminar el intro aparece el título del episodio que se llamaba Garfield The End. Yo abrí los ojos como nunca, y me pregunté mentalmente, ¿qué título tan raro, que yo recuerde no tuvo un final esta caricatura? Entonces entra John en la escena y llama de Garfield, estaba en inglés, subtitulado en español. Le dice que se levante, que lleva ya mucho tiempo durmiendo, y que ya tiene su lasagna. Pero este no respondía, seguía durmiendo. John lo llamó una vez más, pero Garfield contestó en voz alta, cállate. John enojado le dijo, mira Garfield, ya me tienes cansado de que me contestes de esa manera, así que si no quieres ni siquiera una simple lasaña, entonces no me pidas más nada. Y se va de la escena enojado. En eso Garfield se levanta, pero estaba con los ojos raros de las animaciones de las que mencioné anteriormente. Me dio un poco de escalofríos y a la vez mucha emoción de lo que estaba viendo. Aparece Odie en escena, cabe aclarar que el único dibujado de manera extraña era Garfield, el resto eran dibujados de la forma tradicional de siempre, cosa que me llamó poderosamente la atención. Odie entraba en escena, pero Garfield lo mira con mucho desprecio mientras pasa por su lado. Garfield se va a la heladera y encuentra la lasaña que le había ofrecido John. Pero este la tira a la basura, no la come. Me estaba empezando a asustar. Seguidamente, se lo ve a Garfield saliendo de la cocina, lo ve a Odie en la mesa, y hace una sonrisa malévola, lo empuja como siempre, pero Garfield dice la próxima será más dolorosa. La imagen se va a negro y cambia a la escena en la que se ve a Garfield nuevamente durmiendo, pero en esta ocasión era de noche. Garfield va hasta la cocina, abre un cajón y saca un cuchillo. Pero se escucha el teléfono sonar, así que Garfield se esconde detrás de una pared de la cocina. Yo jamás había visto la otra parte de la cocina en la que Garfield se esconde, es más, jamás se vio en la caricatura, no había nada raro, solo habían cuadros de fotografía en las que se veía de Garfield de pequeño y más fotos familiares, y creo recordar que había otro cuadro en la que era un paisaje de Francia en la que estaba la Torre Eiffel y se lo veía a John con una mujer que suponía que era su mujer o novia. A todo esto, John vuelve a irse a dormir. Nunca supe el motivo de por qué sonó el teléfono, pensé que sería equivocado. Entonces Garfield, finalmente, en silencio sale de la cocina con el cuchillo y se vuelve a acostar percatándose que John y Odie están completamente dormidos.
Al instante, Garfield va a la habitación de John muy despacio. Yo ya estaba muy asustado, me transpiraban las manos porque ya me estaba imaginando lo que estaba por suceder. De golpe, Garfield se abalanza sobre el cuerpo de John dándole múltiples puñaladas, se veía sangre que salía de él. De repente se corta la escena. La pantalla queda en negro por aproximadamente 15 segundos y se muestra parte de la casa destruida y las paredes manchadas con sangre y Garfield en un costado de la pantalla. En eso termina el episodio con los créditos en la que se ve una imagen de Garfield muy deformada, sin ojos y el rostro hundido y con una música extraña y perturbadora. Al final aparece el nombre del creador que decía, Created for Sin Home. A partir de ese día no quise saber nada de Garfield. Tuve que quemar la cinta. Pero antes me llené de valor de digitalizar este episodio en la PC y hacer una captura del episodio en la parte final donde está todo destruido. Al poco tiempo me enteré que el que hizo este episodio fue un enfermo psiquiátrico que hacía dibujos grotescos, que lo contrataron para Cartoon Network en hacer nuevos episodios para Garfield, pero se ve que al ver lo que hizo, lo despidieron de inmediato y tal vez haya quedado la cinta en los estudios, y ellos sin saberlo, me la enviaron. En este momento estoy con psicólogos, porque yo de todas maneras voy a seguir siendo un fiel seguidor de Garfield, y no voy a permitir que un loco quiera arruinar mi infancia haciendo una versión tan distorsionada de esta gran caricatura.